El numeral oriental no existía. No Mi había. papá alcanzó a ver con el señor, Sí, señor. los partidos con Don Abe Ah, desde ¿en los la árboles. Nacional? ¿Cómo no? Claro. Desde Los pelados no pagaban boletas, se subían, no tenían plata, entonces se subían a los árboles Ahí alrededor del veían campín y el veían el partido. partido. Porque los árboles Mañosos, ¿no? tenían la visual. toda la razón, Mañosos, Jorge. en ese tiempo, Y mi papá me enseñó, por ejemplo, en el Campín, en Occidental General, nos hacíamos hacia norte, Con radio de pilas. con radio Sanyo de pilas. De pilas, los que le tiraban al árbitro. Mi El tío café. Oscar ponía una ruana para sentarnos, todo eso era de concreto, eso no daba sillas. Brutalista. Y entonces mi papá me enseñó, por ejemplo, a ver si va a llover o no. Entonces, desde el Campín usted ve Monserrate. Si Monserrate está tapado, va a llover. Va a llover. Va a llover, mijo. Todavía Si ahí no está está usted. tapado, ¿sí o ¿Cómo no? no? Todavía, si ¿Todavía? usted llega a ver las nubes, está tapado. Si Claro. está despejado, hágale que no viene nada. Sí, No, de tranquilo. verdad. Me enseñó mi papá Si está en el despejado, Campín puede ir por el palito de queso, tranquilo. con Don Ave, Voy, me hace un señora favor, Marina, don Jorge. por ejemplo, a comer paleta de limón de agua. Ay, sí. Que vendían, Qué rico. pasaban los vendedores en la Tan tribuna, delicioso. entonces eran en papel de papel, no era de plástico. Entonces, Papel. Te soplaba Sí. y despega la paleta y saca usted la paleta. Se vende paleta. Y habían animadores en las tribunas. En las ¿Recuerdas tribunas que había había los Edwin famosos- Durán Ruiz? Y que Edwin Durán también lo Edwin hizo. Durán Ruiz decía. Animadores de tribuna. ¿Quién hizo el los, Voltal? las cadenas de radio Sí, señor. mandaban los animadores. Entonces ¿Cómo Carlos no? Arturo Rueda tenía. Entonces, desde la tribuna mandabas y la gente animaba. Y tenían todas las emisoras como un identificador, como los tenemos todos. Pero entre más sonara, era el que más estaba Pedro oyendo. Moche era el rey de la época. ¿Te Claro, acuerdas a claro. Pedro Moche? Claro, no, todo eso. Yo todo eso- empeñaba la ropa, iba y vendía ropa allá al San Victorino para poder conseguir la boleta porque mis papás no me dan plata. Ay, don- Entonces iba y vendía la ropa de segunda y ahí compraba la boleta. Y Ay, en esa época los niños no pagaban. Hagamos un programa de esto una cuando hora. mi papá me llevaba, vi una pieza hace poco que yo no sé si la compartí con ustedes. Es española, de pronto la paso Dieguito Briseño. Ese es el comercial de la liga. El comercial de la liga que es El tan hermoso. lindo cuando la diferencia Real cuando Betis. el papá lo llevaba a uno y ahora uno lleva al papá. A mí ese comercial me hizo llorar y se lo mandé a varios amigos míos. Señor. Porque ya en los últimos años mi papá me decía, ¿será que sí vamos? Está haciendo como frío. Y yo, vamos, hermano, que siempre íbamos. Él me llevaba a mí y después yo lo llevaba a él. Entonces pasa, y vive ese comercial, no sé, Dieguito, ¿es de la Liga Española? Sí, sí, es de la Liga Española y es La hincha del Real tradición. Que cuando tú eras- Claro, el hijo hoy hace lo mismo Claro. con su papá que hacía su papá con su hijo. Entonces lo lleva al mismo sitio antes del partido a tomar, y entonces le da su jugo que le daba el papá, después comen lo mismo, después llegan a la Cambiar los tribuna papeles. y está la mirada de él viendo a su papá en el estadio, cómo lo Sí, disfruta. señor. Porque a los que nos gusta ir al estadio, Marina, Evocando esos los que nos tiempos. gusta el fútbol y ver el estadio, eso es una vivencia muy especial. Eso Entonces, sí. nos ¿Recuerdas pasa- cuando íbamos con la caja del pollo a las colonias? También de las Sí, colonias. señor, las colonias. Y uno, lo máximo que uno mandaba era un hueso. Un hueso. Pero, y había también, Marina, vendían un canasto grande. Qué el bueno hablar entre chicharrón- viejos, hola. Chicharrón, que se acabó el palacio del colesterol. entre mayores. Qué bueno hablar entre viejos, habla, porque es que... Se acabó. ¿No te parece, Se acabó el Sebastián? palacio del colesterol esta semana. hola, Que era una tradición muy importante en el Campín. Ay, lo acabaron, y de ahí Jorgito. salía un canasto grande que llevan los vendedores que tenían bata blanca, Sí, con el era de famoso bata chicharrón, fresquito chicharrón del Toteado, Campín. el toteado. Que era Señor. Delicioso. no, claro. Entonces era toda la Pero sigue tradición. vendiendo palitos. Pero Se todavía existe acabó el todo palacio, eso, ¿no? Jorge. Ya se acabó. ¿Cuál era esa? Papá, ¿estás seguro que quieres ir? Que luego perdemos y verás. Calla, que vamos a perder. El hijo del papá. Contigo aprendí que existen nuevas Papá, ¿cuáles son las pastillas? emociones. La de la caja roja. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días Y ahí va pasando, y hacer mayor va transcurriendo la salida de la casa, el paso por el que estamos viendo los que están en YouTube, le pone el abrigo, la bufanda del equipo, lo que él hacía con su hijo cuando era chiquito, ahora lo hace el hijo con el papá. Que tiene una bufanda como una vez. Jorgito, evocando Van llegando. cosas. Parecía una ave.
Qué bonito de esos tiempos. Tremendo. Y ahí de que uno de chino dijera, ¿será que vamos? No, vamos, chino pendejo. Los palitos de queso, mi querida Marina, llegaron después, como la lechona. Pero la Llegó lechona después. también es la mejor, hablando de Sí, comida. deliciosa. Pero usted en el intermedio tiene que bajar la ida al baño, al campinera tradicional. Se encontraba uno ¿recuerdas con todo el las mundo. filas, Esas Jorge? filas, ¿Recuerdas las filas para entrar al estadio que era por una varilla de tubo gris? Era que era de varilla, forma sí, como señor. si fuera un jeroglífico, Sí, esa mierda. señor. ¿Recuerdas? Oiga. Era- Sí. No, pero Hagamos no un programa de una hora de esto. que No, eso podemos fue- seguir recordando, pero bonito. Recordando con Jorge Alfredo y Señor. Don Abelardo. A mí me pasó eso también, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, ¿Qué le Tarsi? A veces comer ¿Qué le Ah, se le pasó? quiebra la A mí voz. sí me dio nostalgia. en la eso. piscina. En la No. ¿Qué le pasa? ¿Con su papá? ¿Con su papá? ¿Cómo puede ser? ¿A su ¿No puede papá lo ser- lleva a la piscina? Me enseñó a nadar. ¿No puede ser? ¿Se acabó? No, eso sí. Ah, él era el que pagaba. Mi hijo iba a ser hombre. No, ¿Qué hombre. recuerdos? ¿Qué recuerdos? Así le decía, A mí así sí no me Tarcisio me llevan a la contó eso hace piscina, era rato. con la Íbamos y empleada del comíamos servicio. y todo. No, ¿Con hombre. qué? No, ¿qué le pasa? ¿Recuerdas ese comercial que decía ¿Cuál La era? Quinta Porra? La quinta mona. Aburrido, váyase para la Quinta Porra. La y Pásela Quinta bien, Porra. pero bien sabrosa, en la mejor taberna, restaurante, show. Sí, señor. La Quinta Porra. Ay, Eso era- no, ese no, era Ahora sí le fenomenal. apareció con Tertulio. Nostálgicos hoy. Don un Abelardo poquito, no tiene nada que hacer en la Te invito casa. a tomar chocolate ahora a las 6 y charlamos de eso, Jorge. No, a las 6 no, Tome, porque don estamos en Abelardo. programa. Póngase bien su Don bufandita. Saludos a Joanita. Claro, sí, señor. Con ¿Joanita mucho se llama gusto. señora? ¿Cuál señora? No, Inés María. Inés María. Inesita. Usted la conoce, Inesita, de chiquita María. en Santa Marta, que usted iba allá al rodadero. Era tan bueno cuando hablábamos de corrido que eso uno se acordaba de todo, pero ya no. Es que Joanita. Inesita. Inesita, es- Claro, sí, que usted ha ido saludos allá a al ella. rodadero La y todo. Joanita también, que usted tenía moza, no se acuerda. ¡No! Don Abe. ¿Qué le pasa? ¿De qué habla? Bárbaro, hermano. Don ¿Quién no- Abe. No, uno con nostalgias y ya me dio nostalgia. Señor, 4 de la tarde, 10 minutos. Mi Marina Granciera, a esta hora tenemos noticias internacionales, ¿no? Sí, ay, entonces, ¿por qué no llamamos a la que sabe de noticias que sabe, internacionales? Marina. A Ah, la que bueno, sabe. claro. Está por ahí nuestra Silva. Claro que sí, Néstor, mirá. No, fíjate. ella es Marina. Néstor, sí Marina. te veía como raro, distinto, con una chaqueta distinta, Néstor. Fíjate, Néstor, que en migración en Estados Unidos podrán revisar los celulares de los extranjeros para ver su contenido y tomar decisiones si permiten o no el ingreso. Si revisan el celular de Marina Granciera, al ver esa belleza, no la sacarían de portada, sino de portada. No, Tan bella, Silva. Sí, Fíjate, sí, Néstor, sí, con mucho gusto, cierto, Néstor. Fíjate, cierto. Néstor, Néstor que no, es Marina, es Marina. Así es, Marina. Néstor. Mira, que el presidente Petro le agregó la letra S a la icónica gorra de Make America Great Again que le regaló el presidente Trump. Fue un buen detalle, aunque no ha de faltar el detractor envidioso que diga que el presidente norteamericano le regaló una gorra que porque para eso es lo único que le sirve la cabeza. ay, casi nada. Fíjate, Néstor, que... Néstor, no, Marina. Néstor, ¿cómo Marina. te decía, Es Néstor? Marina, Así, Marinilla. Néstor, gracias, Néstor, te recibo, Néstor. Mirá, como ya han pero- comentado, Ya insiste. ya han comentado Ya ustedes insiste, acá sí. en Blog Deportivo, Sí, Néstor. sí, Néstor. La Di Uy, Mayor, la Di Mayor cancela ella le pasa partidos así, en el ¿no? Campín. Sí, hombre. ¿Qué le pasa a eso? Por el lamentable estado de la cancha por culpa de las lluvias. Dicen los encargados, Néstor, que el mantenimiento, que no deberían cerrar el estadio, que deberían habilitarlo para que funcione en la cancha el Sisi Aqua Park. Así de grande la situación. ¿Cómo Informó así? para Mañanas Blog Silva. Desde Tibasosa, Silva Carrasco. Desde Tibasosa, Boyacá, el pueblo más Tibasosa. lindo de Boyacá, ¿sabía usted eso? Gracias, Néstor. Cuéntame, ¿Me Néstor, escucha, la me historia. escucha? Aquí te estoy Sí, oyendo, te copio, Néstor, no, Néstor. Jorge Alfredo, el pueblo más Néstor. lindo de Boyacá, Néstor. Lindo, lindo, lindo. Tibasosa es muy bonito, un pueblo Gracias, muy bonito. Néstor. Boyacá. Ahí está nuestra Marina Granciera. Y nuestra Marina Granciera de Voz Popular. Hola, George. Hasta que ahora vas a empalme porque tengo que irme para la ¿Por qué tiene que irse? ¿Qué tiene que decir? Tengo mis niñas y tengo que mirar todo exactamente para mañana, noticiero, blog deportivo, todo Tiene que exactamente. llegar, mirar teteros, Claro, mirar claro. ropa, mirar colegio, tareas, ¿sí? Yo insisto en que Marina le envió un mensaje al papá de Marina, diciéndole que esa no es ella, ¿no? Para que no se Por vaya a favor, asustar. no El seas- papá dice, El ¿pero qué papá, sigue el papá de Marina Granciera se confunde cuando escucha a la Marina de Voz Populi. Me llamó yo, venga, porque no me ha llamado. No, porque yo estaba al aire. No soy yo. Llevo media hora esperando. No, llámeme. Aquí estoy, aquí ¿Cómo me estoy. pasa a mí? ¿Qué le pasa? Yo hablo y la gente se confunde. ¿Se confunde un poco con lo que está diciendo usted? Sí, claro. Compañero
Los deportes y las noticias, presidente, ya vamos a hablar con usted porque sigue en gira en Estados Unidos el presidente Petro. Vamos a hablar también del alcance de la reunión entre Trump y Petro, todas las consecuencias que ha tenido. Tenemos varias noticias, Marina Granciera, en los próximos minutos que estaremos contándole a los oyentes sobre el candidato Iván Cepeda, que también hay noticias. Se mueve el rollazo político aquí y la captura del ex-SAB en Venezuela con fines de extradición a Estados Unidos. Todo eso aquí. Voy a tener mucha noticia. Ya no estoy solo. ¿Cómo dijo? Ya no estoy solo. ¿Dónde anda? Aquí estoy. ¿Dónde? No puedo decirte mi ubicación. No, pero sabemos todos. ¿Ya qué? Todos sabemos que está allá. Como dijo el que vende regaderas para jardín. Sí. ¿A quién engaña? ¿A quién engañas, No abuelo? puedo decirte la ubicación mía, es top secret. Top secret es su ubicación. No, top secret no, es más bien de máxima seguridad. ¿Cómo es que Aquí, dice para- que rega ¿cómo es? La regadera para jardines? ¿Cómo es la regadera para jardín otra vez? ¿Ah? ¿No sabías tú? El que vende, como dice, el que vende regaderas para jardín. Y gira la cabeza, ¿sí? Gira la cabeza. Gírela. Saludos y saludos para todos ustedes en Colombia. ¿Cómo Gire la está- cabeza como ¿Cómo ventilador. está el clima? Aquí veo el sol una vez al día porque está haciendo frío. Ahí hubo la noticia también que hablaba Silva ahora de lo del Campín, que Claro que sí, Néstor. tres fechas Voy a no aceptar se la va a jugar noticia, mientras Van a se arreglar juegue. para el concierto del 28 de febrero. Para el concierto del 20. Es que los conciertos, mire, Que han dicho que no, y sí, y es No muy va, a haber, defensivo. no va a haber fútbol durante 10 días en Sí. el camping para recuperarla, pero el 28 de febrero Claro, hay concierto, entonces Y es un concierto gigante. el nuevo estadio va a tener la posibilidad de hacer conciertos y partidos de fútbol Sin el mucho rollo mejor de- sin el rollazo de esto, porque también tiene derecho, pero obviamente el concierto del sábado, le cuento Jorge Alfredo. No, Carmonita, no es. el concierto del sábado dañó la gramilla. Pero bueno, 3 fechas por fuera, profe Johanna, ¿no? Sí, señor. Bueno, 3 fechas por fuera y bueno, pues esto es concierto, desahogo de los partidos y de todos los hinchas que están diciendo pues que esto no debe ser posible porque imagínate que están cancelando las fechas, Sí. los hinchas, los Están abonos, cancelando. todo lo que tenían ahí y sobre todo pues que esto perjudica a cada partido Claro. y a cada hinchada. Claro. Y todo pues hasta que se dé, si se puede, ¿no? Si Sí se se llega puede. a poder Sí, bueno. el pitazo Pitazo final. final. Sí, señor. Sí. Marina, muchas noticias a esta hora en este empalme. Y aquí llegan con su venia y la de todos los integrantes Con del el Blog pitazo, Deportivo. con el pitazo. El pitazo final de Blog. Y en este empalme espectacular con nuestros Ahí compañeros está de el deportes pito. a las 4:15, como lo manda la Exactamente. ley Gallego. Llegan los titulares, don Esteban a Exactamente. Voz Ahora ahorita. Populi. Sí, señor, aquí están los titulares en Voz Populi de Blue Radio. La sala plena del Consejo Nacional Electoral puso fin a la incertidumbre. Decidió con una votación 6-4 que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida. Ojo, que en esta selva política al gaviván lo puede picar el cucarroy. Uy. Ahí. El FBI confirmó la captura de Alex Saab en Venezuela, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. No se descarta su extradición a los Estados Unidos. Varios están asustados por la información que ese señor tiene. Ah, sí. Sí, es que el que sabe, sabe. Ay, Ay, Aurorita divina. Mientras el presidente Petro continúa su viaje a Estados Unidos, el Clan del Golfo suspendió las negociaciones con el gobierno nacional por los acuerdos en la reunión con el presidente Trump. Mi reunión con Donald Trump transcurrió a través de una conversación semántica donde la dialéctica predominó, compañero Hernández. Y por lo tanto quiero hacer una pregunta profunda
a los señores del clan. ¿Cuál, presidente? Están babitos. Ay, Dios, no. Ay, mi querida Malú. Y el IDEAM reporta alerta roja en varias regiones del país debido a las fuertes lluvias. Tanto que criticaron al ministro de Salud por esas ambulancias para Maicao. Si sigue lloviendo así, en 3 días van a tener cómo usarlas. James Rodríguez enciende las redes con una foto en un avión hacia Estados Unidos. Vimos esa foto ayer, pero además todo indicará, hoy conocimos nueva información, que jugará con el Minnesota United. Bueno, yo la verdad quería jugar en Millonarios, que es más fácil de pronunciar que bueno, el equipo ese donde voy a jugar. Minnesota United, James. Ay, James. Pues la MLS, la Major League Soccer de los Estados Unidos, podría estar esperando a James, Malucita. A James, claro que sí, hola. Bueno, que viaje en un avión seguro, ¿no? Bueno, bienvenidos a Voz Populi, muchas noticias, Tarde. Información y mucho humor. Bienvenidos, tarde de miércoles, mi Esteban. Bienvenidos. Bienvenidos. Jorge Alfredo Vargas dirige Voz Populi. Faltan 127 días para la Copa del Mundo. Hola mi gente de Colombia, ¿cómo están? Soy Ricardo Tumberini, el mejor agente de futbolistas en el mundo. Recuerden que estamos de 2 a 4 aquí en Blog Deportivo y aquí estaremos siempre para que me sintonicen en el canal de YouTube. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda César Corredor y les cuento que de nuevo estoy en Blog Deportivo con todo mi show, con todos mis personajes y los puedes ver y oír aquí de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio en Blog Deportivo. Fútbol con humor con César Corredor en nuestro canal de YouTube. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue.
1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450. Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte y también quieres reír. Voz Populi te informa, te ilustra y te divierte. Aquí el humor crea opinión. Voz Populi. Oh yeah. Voz Populi. Voz Populi. Todo se sabe bajo el sol. Los que suben, los que bajan, los que triunfan, los que tragan. Todos tendrán que darnos la lección. Voz Populi. Voz Populi. Voz Populi. Humor con opinión. El que no sabe quién soy yo y con un dedo quiere tapar el sol. No den papaya, porque después se van a arrepentir. 4 de la tarde, 25 minutos y la noticia con esta información y con esta música tiene que ver con el rollazo político, Silvia, y el protagonista de la noticia es el senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda en Colombia. Irá directo a la primera vuelta del 31 de mayo de este año, Jorge Alfredo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no aceptó su participación en la consulta del Frente por la Vida, que es la consulta de izquierda, que se va a votar el 8 de marzo, luego de múltiples cambios de conjueces, impedimentos, faltas, enfermedades. La sala plena tumbó la ponencia de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que pedían habilitar la inscripción del candidato de la izquierda. Vamos de inmediato al lugar de la noticia porque también hay información relacionada con la lista del pacto histórico por Bogotá a la Cámara de Representantes. Rollazo político, don Andrés, buenas tardes. Así es, Silvia, muy buenas tardes. Las saludo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde a esta hora avanza esta audiencia de notificación de revocatoria de inscripción de candidatos tanto al Congreso como a la consulta. La noticia, como usted lo mencionaba, con una votación 6-4, se tumbó la ponencia de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que le daban vía libre a la candidatura de Iván Cepeda en la llamada consulta por la vida. ¿Quiénes votaron en contra? Votaron los magistrados Cristian Quiroz, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y el conjuez Holman Ibáñez. Recuerde que en toda esta novela se habían designado unos primeros conjueces. Esos conjueces renunciaron o fueron declarados impedidos. Luego se nombraron a los conjueces Gustavo Martín Coral y al conjuez Rojas Ríos para determinar la decisión. El conjuez Coral renunció en la tarde de hoy y le tocó al magistrado Alberto Rojas Ríos emitir su voto. Él votó a favor de la ponencia, pero fue el conjuez remanente, Holman Ibáñez, quien terminó dando la decisión final, quien terminó tumbando la ponencia. ¿Qué viene ahora? Para que le aclaremos a los oyentes y la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Según el reglamento del Consejo Nacional Electoral, cuando se tumba una ponencia, se designa a un magistrado según lista alfabética, en este caso el magistrado Alfonso Campo del Partido Conservador, quien deberá redactar una nueva ponencia. Esa ponencia tiene que ir en el sentido de la votación mayoritaria, es decir, debe emitir una ponencia pidiendo revocar la inscripción de Iván Cepeda. Esa ponencia será sometida a votación mañana, pero con la consistencia de los 6 magistrados se
ya quedaría en firme la decisión de que Iván Cepeda no podrá participar en esta consulta. Con este hecho, ya incluso desde el Pacto Histórico anunciaron que ya no van a poner ningún tipo de recurso, no van a desgastar más tiempo, van a ir directos a la primera vuelta y se salen de la consulta del Frente por la Vida. Pero les doy el otro dato, usted lo mencionaba, Silvia, que tiene que ver con la lista a la Cámara de Bogotá, porque también en esta audiencia se tomó la determinación de revocar toda la inscripción de la lista de Bogotá. Lo de este caso es que no tiene que ver con el famoso 15% del acuerdo de coaliciones, ya le voy a explicar eso por el otro lado, sino con una demanda que presentó la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro, pidiendo revocar porque los resultados de la consulta en lo que corresponde a la Cámara por Bogotá, los 3 primeros puestos eran de mujeres. Hablamos de María Fernanda Carrascal, Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y María del Mar Pizarro. Y al momento de inscribir la lista se inscribió en lista paritaria, es decir, hombre-mujer, lista cremallera. Y en ese caso, la ponencia de la magistrada Maritza Martínez pidió que se revocara la lista para respetar los derechos de la mujer y las garantías de las mujeres integrantes de la lista. Y entonces le toca al Pacto Histórico volver a reconfigurar la lista respetando los resultados de la consulta y respetando esos 3 primeros puestos para las candidatas mujeres. Queda en conjueces la decisión de si se revoca la lista por el caso del 15%, es decir, por si la coalición Pacto Histórico Colombia Humana superó el 15% reglamentario para este tipo de acuerdos. Silvia. Hola, Andrés, y entonces la consulta no sabemos qué va a pasar. Puede darse o no puede darse, pero lo confirmado es que ya no va a Cepeda en esa consulta. Ya Iván Cepeda dijo que no va, estamos a la espera de la confirmación, parece que acaba de trinar el precandidato Roy Barreras, si me permite, usted sabe que esto es noticia de último minuto y permítame, le confirmo el dato. Sí, señor, mire. No estarán divididos a la primera vuelta y hace un llamado a las mujeres progresistas y a un exconstituyente a la consulta, es decir, Roy Barreras quiere mantenerse en la consulta del Frente por la Vida, que entonces ya sería Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, y esperar a ver si llega Luis Gilberto Murillo, el ex canciller Murillo. Carmona, la consulta sería, con lo que está diciendo en este momento, Roy Barreras serían. Roy Barreras, en un momento tendremos al Roy Barreras de Voz Populi, por supuesto, con sus poetizaciones. Roy Barreras, Camilo Romero. Camilo Romero, el exgobernador de Nariño. Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Fernando Cristo, sí. Y habría que esperar si entra a esa lista, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo. Si entraría Murillo, exactamente, tendríamos que saber eso. Acaba Con de hablar, esto, ojo Jorge Alfredo, sí. La lista y la izquierda iría dividida a la primera vuelta, porque lo que querían desde el Pacto Histórico era que si se tumbaba la posibilidad de ir a la consulta, Cepeda fuera a la primera vuelta y que el resto se adhiriera a Cepeda por ser... acuerdo político, pero eso es una adhesión. Mejor dicho, en este momento la mayoría de las encuestas es Cepeda. Cepeda yendo solo y estos en consulta sí está dividida a la izquierda, es la noticia política del momento, ya lo hablaremos con don Álvaro y don Pedro. Carmona, deme un segundo porque acaba de hablar el senador Iván Cepeda. A esta hora, Silvia, ¿qué dice la decisión Cepeda? De arbitraria, Jorge Alfredo, y confirma lo que ya había anunciado a comienzos de esta semana, que si el Consejo Nacional Electoral no le permitía participar de esa consulta del 8 de marzo, entonces iba directo, se iba a inscribir para llegar de manera directa a las elecciones, a la primera vuelta del 31 de mayo. Esto es lo que está diciendo Iván Cepeda a esta hora como reacción a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista,
ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el pacto histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores. Como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas. También se está intentando violar nuestros derechos a la participación en las elecciones de Congreso de la República. Vemos también que se intenta impugnar nuestras listas en distintos departamentos. Hay en mente acabar con la posibilidad de que el pacto histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Eso también obviamente lo responderemos. Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes. Lo que dice el candidato Iván Cepeda, el senador, más o menos es que le hicieron conejo. Que ellos tenían derecho y él tenía derecho a estar en la consulta. Y por los ires y venires no está en la consulta. Y la noticia política es que Iván Cepeda va solo para la primera vuelta, el candidato Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, y el doctor Roy Barreras ha dicho que ellos iban a hacer la consulta por el otro lado. Que no van a salir en desbandada. No. Eso es lo que está diciendo el precandidato Roy Barreras. Oiga exactamente el mensaje. Compañeros y compañeras del pacto, compañeros y compañeras progresistas, compatriotas, lo que acaba de ocurrir es realmente un atentado a la democracia, absolutamente insólito además, porque un conjuez que es abogado socio de Abelardo de la Espriella, el más feroz contradictor nuestro, es quien se ha atrevido a inhabilitar a nuestro compañero Iván Cepeda, el legítimo candidato de la izquierda. Pero si creen que con este golpe artero que rechazamos vamos a salir en desbandada para dejarles la cancha libre y limpia en la batalla del 8 de marzo para que ellos sean los que nos derrotan por ausencia, por W, se equivocan. No van a dividirnos. Les envío esta comunicación con una propuesta clara. Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie. Es la obligación de garantizar el cambio 2.0, la obligación de que el progresismo avance en las reformas sociales. Dice en el cambio. El doctor Roy Barreras, el ex embajador y ex congresista Roy Barreras, que siguen con la consulta, que ellos siguen y no salir en desbandada. ¿Qué pasa, Tarsi? ¿Qué? Falta de oportunidades para dirigirme al electorado. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho en estos micrófonos, llevo varios días diciendo que Tarcisio Maya, tu candidato, no se presenta a ninguna consulta. Por dos razones. ¿Usted va directo como Por dos razones, Ori. ¿Por cuáles razones? La primera, porque no necesito salir a consulta, la gente me quiere. Así solamente, sí. Y la segunda, porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer y yo estaré con ellas. Usted está con las mujeres. Vamos a distraer, de celebrarles a mis compañeras. Estrategias de campaña. A esa mujer trabajadora. Claro. A esa mujer madre de hogar. Estrategias esa de mujer campaña. que va en el trancón y me escucha. Ese día a lo van esa a mujer escuchar. que está más buena que un verdadero. Pero hermano, respete. No, eso es lo que está mal, hombre. Que la pea también. A las maltrechas. Hola. Está muy presidencial usted, Respete. Don Álvaro, don Pedro Viveros. Decisión del senador Iván Cepeda, va solo a la primera vuelta, ya la noticia. Decisión de los otros, como el doctor Roy Barreras, si hay consulta. ¿Esto beneficia o afecta la candidatura de Cepeda? Pues esta es una decisión muy grande que genera mucha confusión, como todo lo de esta consulta, esta campaña, pero no necesariamente quiere decir lo que parece. Hay implicaciones de todo tipo, pues las electorales es la que más le interesan a la gente. La primera pregunta es, ¿esto golpea a Cepeda? No necesariamente, vamos a ver por qué.
que implica la división de la izquierda. Eso es relativo. Sería como decir que la derecha está dividida entre Paloma y de la Espriella. Paloma ha dicho que si ella queda segunda apoya de la Espriella, o sea que nadie se cree el cuento. Es decir, ahí. en este momento la izquierda no está dividida con eso, ¿no? Yo no creo, por varias razones. El proyecto político de Petro siempre fue unir la izquierda con la centroizquierda. Sí. Él siempre ha dicho que tiene dos partes. Uh-huh. Si hubiera consulta, si la centroizquierda fuera consulta, pues podrían llegar a decir, Cepeda ya fue a consulta, sacó 2.7 millones de votos, si Roy saca algo similar o menor, lo que sea, dirá, hay que sumar ambos, y superar eso va a ser muy difícil. Segundo, Cepeda, acuérdense lo que ha venido insistiendo todos estos días, Cepeda ahora más, Roy Barreras ahora más que antes, embajador, puede mover a todas las maquinarias políticas, que diga, esta es nuestra consulta, vamos a darnos un festín, vamos a tener a la gente en las urnas, con tarjetón de consulta en la mano, digámosles que voten por un candidato que lo representa, y de pronto muchos parlamentarios de muchos partidos que pueden representar más de 10 millones de votos, terminan haciéndole. Segundo, la ley no exige que quien gane la consulta tenga que ir a primera vuelta. Roy Barreras... ¿podría decir no ir? Si gana la consulta supongamos puede... que gana Roy Barreras la consulta y de pronto negocian y dicen no voy. Se sienta a negociar con Cepeda, me imagino vía encuestas, a ver quién encabeza... Gastaron la platica, se midieron y soltaron la cosa. Pueden hacerlo. No, pues la plática de la democracia vale. Eso de que gastan, al contrario, vale, gastan más los que no van a la democracia. Okay. Está bien ir a la democracia y que los ciudadanos puedan participar. Y después pueden medir fuerzas Roy Barreras y Cepeda, a ver cuál de los dos. Cuál va en cabeza para presidente y cuál para vicepresidente. Pero puede ser otra burrada más de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, porque pueden estar despertando un monstruo. Con esto quiere decir que todos los votantes de izquierda quedan libres y podrían interferir en otras consultas. Si yo fuera Paloma Valencia estaría preocupadísimo. Porque usted dice que los de izquierda que están con Iván Cepeda dicen, ya no nos metemos en esa consulta, que se gasten la platica tranquilos, que me voy a interferir en las otras. Ya. Unos votemos por Roy y otros dirán no, esperemos a primera vuelta, por ahora interfiramos, nos quisieron golpear, entonces nosotros vamos a golpearlos de vuelta, porque es que cuando uno ofende a un electorado tan grande, pues tiene consecuencias. Y pueden ir a buscar derrotar a Paloma Valencia y votar por el candidato o la candidata de esa consulta que prometa que no votaría por de la Espriella. Y ahí la que quedaría dividida sería la derecha y la centroderecha. Eso puede pasar, es perfectamente posible, despiertan un monstruo. Mire otra probabilidad. ¿Cuál es? Pueden haber cometido una barbaridad, porque ¿quiénes quedan por fuera de las consultas? ¿Quiénes? Cepeda, de la Espriella. ¿De la Espriella también está fuera? Y Fajardo. Fajardo también está. Por ahora está fuera, ¿cierto? Porque podría ser, no le he dicho a Claudia que sí. No sabemos qué va a pasar, pero puede quedar por fuera. Yo creo que después de esta va a tener más interés de quedar por fuera, porque esto retrotrae todo a diciembre. ¿Quién encabezaba las encuestas en diciembre? Cepeda, de la Espriella y Fajardo, y todos los demás eran unos pigmeos. Entonces no hagan, con las consultas. Con las consultas dice que se iba a cambiar todo el ajedrez. Con esta medida de pronto esas consultas terminan siendo competencia de coleros, y los tres grandes se consolidan, de pronto cometieron también esa barbaridad. Don Pedro Viveros, don Álvaro, don Pedro Viveros, ¿le afecta o le favorece esto al candidato Iván Cepeda? Lo acabamos de oír, y al doctor Roy Barreras, que sí va a haber consulta, y si está dividida la izquierda o no para la primera vuelta. Jorge, mire, Cepeda ya se midió, ya sacó unos votos importantes, eso lo registramos acá. En el año anterior, en una consulta que hizo, y sacó una votación casi importante. 3 millones, sí señor. Sí señor, y en un momento donde no se conjugaban las elecciones parlamentarias, o sea señor, que él está medido con una fuerza real de él. Entonces, pues él tiene un camino, tiene una gente que lo sigue, registra en las encuestas, y tiene un alto contenido ideológico, que eso atrae mucho al sector de la izquierda. Entonces yo veo que él
se va con su pucho, para decirlo en términos castizos, y creo que lo va a mantener en gran medida de su lado, porque, repito, es una persona con una ideología muy fuerte dentro de un sector que se mueve por mucha ideología y se midió en una consulta. Entonces, eso, pues para él no va a tener, en mi opinión, mucho problema. El problema es para el voto de máquina o el voto clientelista, que es el que va a terminar persiguiendo Roy Barreras con su consulta. Ese es un voto diferente, que él va a intentar agarrarlo y tomarlo para ver si lo logra persuadir y llevárselo por medio de toda esa cantidad de ideas que suelta el doctor Roy Barreras, como esta mañana que dijo que la importancia de su consulta era no dejar sola a la derecha. O sea, el objetivo del doctor Roy Barreras no es otro, sino no dejar sola a la derecha en la consulta del 8 de marzo. A mí me parece muy simple ese concepto del doctor Roy, pero él dice que tiene una cantidad de votos para superar al doctor Cepeda. Yo no creo, Jorge Alfredo, que sea, digamos, una especie de trampa para la izquierda. Es la forma en la que ellos comienzan a mirar cuál es el panorama e intentarán sumar unos votos que le produzca la consulta del doctor Roy Barreras y tratar de decir el 9 que eso se le suma al doctor Iván Cepeda. Yo creo que lo de Iván Cepeda es muy fuerte en su sector, es un voto muy duro. No tenerlo en esta consulta la debilita mucho, no la fortalece, sino que la debilita. Yo hablábamos con usted que era como no tener al Centro Democrático en la consulta de la derecha. Eso lo hubiera debilitado mucho. Pero, y por otro lado, queda esto, Jorge. Esa consulta de la centro-derecha y la derecha se fortalece mucho porque es la que está más organizada. De todas las consultas al día de hoy, la más organizada es la de unos ordenados a ellos allá ya haciendo la tarea, ¿no? Acuérdese que decían que eran los más desordenados, hoy son los más ordenados. Impresionante eso, ¿no? En una semana cambia todo. Y yo creo que esos carriles van a ser, en mi opinión, viendo lo de hoy, Cepeda, que tiene un voto duro. Cepeda. El señor Fajardo, que es una persona que registra mucho en las encuestas. Abelardo de la Espriella y el candidato que salga de la consulta que se llama la Gran Consulta por Colombia o centro derecha y derecha. Esos para mí serían los cuatro carriles para la primera vuelta. Por la organización de la centro derecha y derecha, la Gran Consulta, me parece que están más organizados hoy, y por la demostración pues de fortaleza de los otros tres candidatos que quieren ir a primera. Pero dígame, Álvaro y Pedro, ¿fortalece o afecta esto a Cepeda? Dígame la palabra, ¿afecta o fortalece, Álvaro? Pues puede terminar favoreciéndolo. Porque si Roy Barreras hace una consulta y los otros, donde metan 1.500.000, 1,5 millones, 2 millones de votos, pues hay que sumárselo a los 2.7. Y si el electorado de izquierda se infiltra en la otra consulta y golpea a Paloma, pues también gana. Y si queda el panorama como estaba antes de las consultas, Fajardo, de la Espriella y Cepeda, pues gana porque él está muy adelante. Don Pedro, ¿afecta o le sirve a Cepeda esto que pasó? Jorge, yo creo que ratifica que él es un candidato viable, simplemente eso. Viable. Ojo, voy con Silvia, porque hay reacción ya de Camilo Romero, el exgobernador, y también del presidente Petro. Carbona. Jorge Alfredo, permítame, yo le hago una claridad a la luz de la ley 1475 del año 2011, la ley de partidos y movimientos, que es la que regula este tipo de hechos, de consultas, de elecciones, y ante lo que señalan de que Roy Barreras podría participar en la consulta y luego no participar, le voy a leer 3 capítulos del artículo 7º. Dice primero, el resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo de ciudadanos o coalición que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas. Segundo acápite, Jorge Alfredo, los partidos y movimientos, grupos, promotores y demás que participaron en consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato seleccionado. Usted lo que está diciendo es que este precepto será causal de nulidad y revocatoria. Y permítame el último precepto. Dice, en el caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en
caso de renuncia del candidato, los partidos deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiera incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, permítame, le resumo en 3 palabras. Si participan en la consulta, los resultados son de obligatorio cumplimiento. Si la consulta es para escoger candidato presidencial, debe ser para que tienen que ir a la primera vuelta. Tienen que estar en el tarjetón de primera vuelta del 31 de mayo. Tendría que ir el candidato de esa consulta en el tarjetón de la primera obligatoriamente. ¿Es lo que me estoy diciendo? Es el resultado y la pregunta que se está haciendo en el tarjetón. Jorge. Primero. Obviamente Roy Barreras no quiere eso para retirarse y para cambiar de partido. Pero es que usted decía que Roy Barreras se podía retirar y apoyarlo, pero ya tiene que ir obligatoriamente. Roy Barreras puede ser llegar a un acuerdo con Cepeda ¿y decir qué? Y ser el candidato presidencial y Cepeda el vicepresidencial o viceversa, pero eso no se lo impide. Pero yo les digo una cosa, Carmona, Álvaro, Pedro, Silvia, si esto va, Iván Cepeda solo, a la primera vuelta como lo está diciendo, el senador lo está diciendo, y si los demás, ya vamos a ver qué dice Camilo Romero, van a una consulta y como dice Carmona, lo obliga a ir en el tarjetón, ¿cómo se llama eso? Van 2 candidatos como pasa también en el otro lado. Están el que gane la consulta, y está Abelardo Estrella. Aquí iría el que gane la consulta e Iván Cepeda, ¿no? Si irían todos divididos. Si Roy Barreras va de fórmula de Cepeda, va a estar en el tarjetón. Va a estar en el tarjetón de todos modos, pero entonces obviamente los enemigos de la izquierda, todos esos politiqueros del Consejo Nacional Electoral van a tratar de frenar hasta eso. Pero pues eso ya sería el colmo de los colmos. Pero solo podría hacerlo como fórmula vicepresidencial y otra cosa es Roy Barreras como candidato a la presidencia. Pero solo podría hacerlo si no participa en la consulta. Exacto. Es que un candidato que participa en la consulta está obligado y la consulta debe decir en la pregunta, él debe aparecer ahí. Entonces él no puede participar en una consulta, ganarla o perderla y luego decir no, renuncio para hacer o acuerdo con Cepeda hacer su fórmula. Claro que puede llegar a un acuerdo con Cepeda. No se puede, Álvaro, perdóneme. ¿No se puede? ¿No se puede? Es decir, ¿tiene que ir hasta el final? Es que dedicados a no dejar el Consejo Nacional Electoral y la oposición dedicados a fragmentar el sistema político para que no se puedan unir. Pero si la ley lo dice. Lo que está leyendo es una norma. Va a haber jueces que van a defender esos intereses. Y el señor Abelardo. Claro. Y en el otro, el que gane esta consulta, Iván Cepeda. Estamos hablando de eso. Es decir, lo que estoy diciendo, don Álvaro y don Pedro, es lo que se veía tan organizado a la izquierda hace unos días, se ve ya despelotado. Lo que se veía tan despelotado a la derecha se ve más organizado. ¿Usted cree que el centro no está muy lejos de eso? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque acuérdese que Claudia López insiste y ya inscribió la consulta. Entonces Claudia López va para la consulta y Sergio Fajardo es altamente probable que no. Entonces el centro también va dividido. Va con 2 candidatos. ¿Usted cree? Le pongo este escenario. Álvaro Uribe tiene 2 candidatos. Que las encuestas muestren que Sergio Fajardo puede pasar por encima de Paloma Valencia y de La Espriella a segunda vuelta. ¿Usted cree que la derecha se va a dividir? Pues no, lo mismo acá. Y si los politiqueros no permiten que se unan a las buenas, pues los electores se van a unir a las malas. Van a apoyar a uno o al otro. Yo no sé, Pedro, si se hace lectura, pero yo en este momento siento como ciudadano de la vida que están todos dividiéndose. Aquí están todos dividiéndose para llegar allá. El panorama, Jorge, para que la gente entienda es el siguiente. Roy Barreras, en este momento, cualquier cosa puede cambiar, pero dice que él no se va de la consulta. Entonces se mantiene en la consulta. Al decidir mantenerse en la consulta, por ahora, tendrá, digamos, tiempo de repensarlo hasta el viernes, pero por ahora Roy Barreras se queda en la consulta. Al quedarse en la consulta, si gana, porque no esté Iván Cepeda, pues Roy Barreras tendría obligatoriamente que aparecer, según la norma que nos está leyendo Andrés Carmona, en el tarjetón del 31 de mayo. No como fórmula vicepresidencial de Cepeda, eso no lo dice la norma, sino como candidato a la presidencia. Eso es agregado, eso no lo dice la norma. La norma dice que tiene que ir. Pues la norma dice que tiene que ir en el que gane, está diciendo Carmona. Y si va como candidato vicepresidencial fue. Pues si usted tiene una norma que diga eso. Jorge, porque la pregunta depende de la pregunta. A ver, la norma, Carmona. Jorge, a ver, vamos a aclarar este punto, porque por supuesto la norma dice que los resultados de la consulta son de obligatorio cumplimiento y que no se pueden inscribir por apoyar a otro candidato ni inscribir a otro candidato. Y ni pueden renunciar o avalar si se quedan si
se sometieron a la consulta. Eso va a depender de la pregunta de la tarjeta electoral. Si la pregunta de la tarjeta electoral, de la consulta del Frente por la Vida, dice, si de los nombres que aparecen en el siguiente tarjetón se escoge que un candidato, la persona elegida pueda participar como fórmula vicepresidencial, bueno, eso podría ser. Porque pero cambiaría. Roy Barreras está diciendo que él quiere Roy Barreras es candidato a la presidencial. No a la Él no está hablando de hablar Paloma de también, candidato a la presidencial, ¿sí? Entonces no se está hablando de eso, es en el acuerdo y es en la pregunta donde se deja la nuez. Lo que estamos asumiendo y lo que se está interpretando, y por eso es que sacamos la ley sobre la mesa, es que Roy Barreras está diciendo, yo me quedo en la consulta como candidato presidencial. Él puede llegar a un acuerdo con Iván Cepeda antes del 6 de febrero, pero si Carmona, acláreme por la norma. Interpartista para escoger un candidato presidencial, ya tendría que ser obligado a ir a la me están escribiendo muchos oyentes de esta hora. Si el señor Roy Barreras continúa en la consulta y como suponiendo candidato como a la candidato presidencia. a la presidencia, ¿lo obligaría la norma a llegar hasta el tarjetón de la primera vuelta? No podría retirarse, que es la teoría de Álvaro. ¿Estamos de acuerdo? No lo podemos definir aquí. ¿Por qué? Esto es un tema muy complejo jurídicamente. Pero dice la norma. Lo dice la norma, ¿no? Como hemos visto muchas discusiones. Sí. Dentro del Consejo Nacional Electoral, normas han tenido distintas interpretaciones. No lo podemos definir acá. Además, las partes van a moverse. Lo que sí podemos ver es políticamente el sentido. Petro no va a querer que se divida la izquierda, Uribe no va a querer que se divida la derecha, el centro no va a querer que se divida. Entonces, obviamente va a haber algún mecanismo de acuerdo. Sería absurdo que en Colombia no se permita unir a dos candidatos, que es lo que buscan las democracias. Todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral está ocupado en su mayoría por representantes de partidos pequeños que quieren fragmentar, porque les conviene, que no quiere que haya partidos grandes como el uribismo y el petrismo. Sí. Pero pues la democracia tiene unos límites. Aquí no vamos a definirlo, eso se va a interpretar. Hemos visto cómo todas las normas tienen muchas interpretaciones, al final se impone una decisión política, y el hecho es que si eso es así, entonces todos los partidos van a ir divididos, todos los sectores van a ir divididos, y eso no tiene sentido. Ojo al tema. Me está escribiendo una abogada experta en el tema, electoralista. Si Roy va a la consulta como candidato, tiene que ir hasta la primera vuelta. Claro, porque eso necesariamente eso lo tiene que decir el Consejo Nacional Electoral. Lo tiene, eso no es pero lo está diciendo la norma. La norma lo que dice es entonces, si en la izquierda, pero miren lo que me explican, si en la izquierda pasa lo que dice Álvaro, aquí no y se va de Roy eso. de vicepresidente, que ganara, se va Roy de vicepresidente Cepeda, lo mismo pasaría al otro lado, Paloma sería de vicepresidenta de Abelardo, y también si Claudia de vicepresidenta del profesor Fajardo. Eso es una discusión jurídica compleja. Lo que pasa es que la norma, Jorge, dice, y es clara en una cosa, y es que quien gane esa consulta no puede apoyar a otro candidato. Cuando usted es fórmula vicepresidencial, ¿qué está haciendo? Apoyando a otro candidato. Esas normas son Entonces, de difícil interpretación. Hemos visto todas. Eso lo va a decidir el Consejo Nacional Electoral. Eso no lo vamos a saldar acá. Es complejo. Sí. Yo me limito al tema político, que es el que tratamos acá. Esto no es un escenario de discusión jurídica, y ya verá el Consejo Nacional Electoral, que hemos visto que unos del Consejo dicen que la norma dice A y otros dicen que dice B. Entonces, no es que haya una interpretación única de las métale un normas. ingrediente más al tema de la izquierda, que parecía lo más organizado y en este momento parece lo menos organizado, y es que hay unos señores adentro, que todos sabemos en el pacto, que están un poquito molestos con el presidente Petro. Es decir, son muchos factores, Álvaro, y Pedro, lo que está dando. Pedro. No, Jorge, yo solamente le digo lo siguiente. A ver. El doctor Roy Barreras se puede presentar. Sí. El 8 puede decir, yo apoyo a Cepeda, no necesariamente como fórmula vicepresidencial, sino su movimiento, los votos que sacó se los endosa a Cepeda, y asunto concluido, y él no se presenta a las elecciones. Y no se presenta a las elecciones. Eso es simple. Claro. Por otro lado, Jorge, mire, a mí me parece, digamos, muy curioso que estemos en este debate por algo. Mire, el problema radica en que las consultas se volvieron interpartidistas. Sí. Entonces comienzan a votar sectores de otros partidos y no hay lo que se conoce como las consultas cerradas internas. Es decir, votan las personas que pertenecen a un partido. Aquí se volvió eso una cosa amplia donde vota todo el mundo, hay votos prestados,
todos salen a votar por el que quieren, otros votan por el que no quieren, en fin, cuando lo que debería existir es una consulta con gente inscrita en un partido y que de esa manera se sepa quién votó y a quién lo escogieron para poder tener la posibilidad de saber a ciencia cierta quién está en qué partido. Pero mientras tengamos esto de las consultas abiertas, pues vamos a tener este sinnúmero de problemas. De interpretación. Me dice uno de los analistas oyentes, que tenemos en cuenta, por supuesto, que el mejor escenario de Cepeda sería lo que dice Álvaro, por ejemplo, Cepeda más Roy, lo que dice Silvia, Abelardo más Paloma. Y lo que dice Fajardo más Claudia. Y entonces ahí tendría el panorama usted claro. Jorge, ¿sabe quién decide todo esto? No son los politiqueros del Consejo Nacional Electoral ni los candidatos. Pero ¿por qué le dice así a los magistrados? Por mil razones que pues lo dice. Respetuosos. Lo dice mucha gente. Mire a Humberto de la Calle, por ejemplo, porque esto llegó a niveles escandalosos de politiquería del Consejo Nacional Electoral. Por eso lo digo. Pero el que va a decidir esto es el elector. Y entre más emberraquen a un sector, poniéndole trabas y leguleyadas, más lo van a movilizar el día de elecciones. La gente va a votar por el que quiera, independientemente cuánta gente haya en el tarjetón. La unidad se va a dar por vía del elector. Si la derecha, dividida entre Paloma y de las Priella, quiere votar por uno, pues va a votar por uno. Lo mismo va a pasar acá. Entonces pero todos estos en este país no hubiera maquinaria, todos estos intentos de leguleyos no terminan funcionando. Y acuérdese una cosa, las maquinarias son muy poderosas en marzo, donde se eligen los congresistas. Son muy débiles, irrelevantes, casi que estorban en mayo. ¿Y qué tal que le suene a usted que, por ejemplo, el presidente Petro apoye a Roy y no a Cepeda?